Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos ahora con la solución del ciclo superintensivo 2025 de la PRE San Marcos. Pregunta número 1. Nos habla sobre el dióxido de cloro, que es una sustancia empleada en el tratamiento de aguas para el consumo humano. Por su poder desinfectante es una alternativa al cloro porque proporciona al agua mejores propiedades organolépticas. Determine la masa, ya nos están preguntando aquí. Determine la masa, importante las unidades, siempre hay que ver en qué unidades nos están pidiendo, en este caso es en gramos, del soluto que contiene una solución que se obtiene al mezclar 300 y 500 mililitros del ClO2, cuyas concentraciones son 0,8 y 0,3 respectivamente. Lo que tenemos aquí sería la solución de ClO2 con un volumen de 300 mililitros y una concentración molar de 0,8. Esto dice que se va a mezclar con otra solución que contiene el mismo componente, un volumen de 500 mililitros, pero de concentración de 0,3. Esto es el tema de mezcla, ¿ok? Esto es el tema de mezcla de soluciones. Y cuando nosotros estudiamos mezclas de soluciones, se cumple lo siguiente. Esto sería la solución 1 y esto sería la solución 2. Vamos a obtener un producto, una solución resultante con una nueva concentración, que vamos a llamar concentración 3. Entonces, al ser esto la solución 1 y esto la solución 2, los datos que estaríamos teniendo aquí, volumen 1, molaridad 1, y para el caso de 2, volumen 2, molaridad 2. Entonces, al mezclar, nuestra solución final sería un volumen 3 y una concentración 3. Ahora, el volumen 3 es muy fácil de saber cuánto es porque estás mezclando 1 y 2. ¿Cuánto sería? A ver, si mezclamos 1 que tiene 300 mililitros y mezclamos 2 que tiene 500 mililitros, tu volumen 3 sería ¿cuánto? 500 más 300 sería 800 mililitros, ¿cierto? Muy bien, aquí solo es ahora determinar la concentración aplicando la fórmula molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por el volumen 2. Esto es igual a la molaridad 3 por el volumen 3. Tienes toda la información, tienes volumen 1, molaridad 1, tienes para el sistema 2 y para el componente final tienes el volumen y es donde vamos a determinar ahora la concentración. Y ya sabes relacionar la concentración con moles y las moles con masa. Entonces el problema ya estaría resuelto. Reemplazamos molaridad 1, colocamos aquí 0,8 de molaridad. El volumen sería 300. Ahora aquí vamos a colocar en mililitros, no hay problema, pero recuerda que todo el volumen tiene que ser en mililitros, ¿ok? La molaridad 2, 0,3, el volumen 2 son 500 mililitros y esto es igual a la molaridad 3 por el volumen 3 que sería 800 mililitros. De aquí obtenemos la concentración de esa mezcla para esa solución. Sería 0,49 la concentración final de esa mezcla. Ahora, recordemos que para este sistema 3, que ya tenemos la molaridad es igual al número de moles sobre volumen. Pero el número de moles es la masa sobre la masa molar, ¿correcto? Y el volumen,
O sea que prácticamente nuestra ecuación se deduce a estos parámetros: masa, masa molar y el volumen. Tenemos todos los datos a excepción de lo que nos están preguntando, que es la incógnita para poder determinar la masa. Así que reemplazamos, la molaridad es 0.49, es igual a la masa, que es nuestra incógnita, sobre la masa molar, que sería 67.5, entre el volumen, que en este caso sería el volumen final de los 800 mililitros. Pero aquí sí, como ya estamos trabajando y tenemos que recordar, ese volumen tiene que ser expresado en litros, así que el volumen sería 0.8 litros. Respuesta: aquí la masa sería 26,46 gramos. Eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 1. Alternativa dada. Pregunta número 2. El físico estadounidense Willard Libby propuso la técnica de datación por carbono 14 a mediados de la década de los 40 y por ella ganó el Premio Nobel de Química. Esta técnica ha demostrado ser versátil para datar especímenes arqueológicos entre 500 y 5000 años de antigüedad. Al respecto, se sabe que un resto fósil contiene 12.5% de abundancia de carbono 14 y con respecto a lo esperado para este isótopo, determina aproximadamente la antigüedad del resto fósil en años. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? El tiempo de vida media, ¿no?, nos permite a nosotros saber aproximadamente estimar cuáles los años de antigüedad, conociendo que el porcentaje de carbono, como ustedes pueden observar aquí, esta información es muy importante. Para que puedan comprender este análisis, ¿no?, miren aquí la gráfica. Esta gráfica es importante. Es una gráfica sobre la fracción de los isótopos del carbono, ¿no?, con respecto a los años, ¿no?, aproximadamente de antigüedad, que están relacionados con el tiempo de vida media. Por ejemplo, enfoquémonos en el carbono, ya que nuestro ejercicio es carbono, el de color verdecito. El tiempo de vida media es cuando la concentración disminuye a la mitad. Aquí está verdecito, cuando se encuentra en la mitad del 50%, entonces, ¿qué decimos? La fracción va a ser un medio, ¿correcto? Porque es el tiempo de vida media. Ahí está. Tiempo de vida media, la mitad, un medio, con respecto a lo inicial. Este tiempo de vida media lleva más o menos, aproximadamente, según lo que estudió aquel físico, 5.730 años para que el carbono pueda descomponerse la mitad. Entonces, en base a ello, nosotros, si tenemos, por ejemplo, observamos que existe 2 tiempos de vida media, 3 tiempos de vida media y así hacia más tiempos de vida media, simplemente lo que hacemos es multiplicar por este valor para poder estimar cuántos serían los años de antigüedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un medio. Si yo ahora parto de aquí, el tiempo de vida media de esto, ¿qué sería? La mitad, o sea, un cuarto. Y eso va a dar el 25%. ¿Y eso qué significa? 2 tiempos de vida media, ¿verdad? Porque el primer tiempo de vida media fue aquí, en este un medio, y el segundo tiempo de vida media es aquí, donde estamos analizando. Entonces aquí decimos 2 tiempos de vida media, que es 5.730 multiplicado por 2, entonces el tiempo es 11.460. Y así sucesivamente es como analizamos. Un cuarto ahora, la mitad, que es el tiempo de vida media, sería un octavo. Aquí podemos ver que el 25%, la mitad ahora es 12,5%. Estamos hablando de 3 tiempos de vida media. Por lo tanto, ¿cuánto más o menos es estimado? Este valor multiplicado por 3, que sería 17.190, ¿no?
Esa es la forma de analizar y con ello ya nuestra pregunta estaría resuelta porque nos dice, al respecto se sabe que un resto fósil, mira, contiene 12,5%. Entonces 12,5% es lo que estamos viendo aquí y 12,5% pues es lo mismo a decir lo equivalente a un octavo según esta gráfica, ¿cierto? Tenemos aquí un octavo. Ahí está, 12,5 es un octavo de fracción del carbono, del isótopo del carbono. Eso quiere decir que cuántos tiempos de vida media han ocurrido o se han llevado a cabo, ha sucedido, ha habido 3 tiempos de vida media. ¿De acuerdo? O sea, con esta información ya sabemos, ¿no?, cuánto es el tiempo de vida media que han transcurrido para que tenga ese porcentaje de carbono, ¿no? 12,5 es un octavo de fracción de carbono. Por lo tanto, si son 3 tiempos de vida media, eso quiere decir entonces que sería el tiempo, los años de antigüedad sería 5.730 multiplicado por 3, ¿no? ¿Y esto cuánto da? Según lo que estamos viendo esta gráfica sería 17.190. Esos serían los años de antigüedad para ese ejercicio en el cual contiene 12,5% de abundancia de carbono 14, ¿no? Isótopos, si por ahí alguien se está preguntando qué son los isótopos, recuerda que el carbono, su número atómico es 12, ¿no? Y tenemos carbono con masa atómica de 13, pero también existe el carbono con 12, su número atómico, y su masa 14. Y así también tenemos al carbono 12 con su masa 12. Entonces, como los 3 carbonos tienen su mismo número atómico, porque el número atómico, su Z, es el que los identifica, pero estamos viendo que las masas sí son diferentes, entonces decimos que estos son isótopos, ¿no? Son los isótopos del carbono 14. Muy bien, entonces en esta pregunta la respuesta sería la alternativa barco. La pregunta número 3, ¿no? Nos dice, a lo largo de la historia ha habido muchos intentos por explicar el carácter de las sustancias como ácidos o como bases. Los principales aportes en este campo provienen de las teorías de Arrhenius. Recuerden que existe la teoría de Arrhenius, la teoría de Browstein y Lowry y la de Lewis para nosotros poder clasificar a una sustancia si es que es ácida o básica, las cuales aplican los conceptos desde las soluciones acuosas a los solventes próticos y por último a toda la reacción de transferencia electrónica. Al respecto, seleccione la alternativa con la relación correcta. Recordando, ¿qué dice Arrhenius? Arrhenius nos dice que una sustancia es llamada ácido cuando libera los protones de hidrógeno, mientras que una sustancia es llamada básica cuando libera los iones OH. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene el HCl. En la disociación del HCl vemos que libera el protón de hidrógeno, por eso es considerado un ácido de Arrhenius. Y en el caso del hidróxido de sodio, cuando este se disocia, vamos a ver que libera los iones OH y por ello es llamado una base de Arrhenius, ¿no? Porque está cumpliendo según esos conceptos establecidos por Arrhenius, en este caso para ácido y para base. En el caso de Browstein y Lowry, ¿no?, nos dice que un ácido es aquel que dona los protones de hidrógeno y la base son aquellos que reciben esos protones de hidrógeno. Si analizamos aquí este ejemplo del HCl, cuando entra en contacto con el agua, observamos el producto que el agua ha recibido un protón de hidrógeno y se tiene ahora el hidronio, el H3 o más,
quiere decir que el agua aceptó protones de hidrógeno y por ello, según la teoría de Browstein y Lowry, el agua sería una base. Y como el HCl fue quien donó su protón de hidrógeno, porque como puedes ver aquí, el HCl se quedó solito, el ion cloruro, el HCl vendría a ser un ácido de Browstein y Lowry, ¿no? Y según la teoría de Lewis, ¿qué dice la teoría de Lewis? Que un ácido acepta un par de electrones y una base dona un par de electrones. Aquí podemos observar el BF3, ¿no? Que es el boro flúor 3, que cuando se enlaza con el NH3, ese boro está recibiendo, ¿no? Ese boro está aceptando ese par de electrones, lo cual decimos que llamamos como un ácido de Lewis, ya que está aceptando un par de electrones para que pueda formar ese enlace. Teniendo en cuenta ello, chicos, ya podemos resolver nuestra pregunta número 3, ¿no? El tricloruro de aluminio tiene la misma forma que estamos viendo aquí con respecto a ese BF3, ¿verdad? Nos dice, el AlCl3 es un ácido de Lewis porque acepta un par de electrones. El aluminio está incompleto en su octeto y para que pueda formar un enlace tiene que aceptar ese par. Y por ello sería entonces el ácido de Lewis, ¿no? Entonces aquí vamos marcando la letra A, ¿no? Para el tricloruro de aluminio. El amonio. ¿De dónde viene el amonio? Recuerda que ese amonio está derivando del amoníaco, ¿cierto? Está derivándose del NH3. Entonces, el amoníaco sería la base de Browstein y Lowry. ¿Qué dice Browstein y Lowry en una base? Es aquel que va a aceptar los protones de hidrógeno. Entonces, al aceptar un protón de hidrógeno, se convierte en el NH4 más 1. Y en la teoría sabemos que si el NH3 es la base de Browstein y Lowry, la sustancia formada, que es el NH4 más 1, vendría a ser su ácido conjugado. Así que esto sería ácido conjugado del amoníaco, ese ion amonio. Tenemos el hidróxido de bario, que es mucho más sencillo, ¿no? De acuerdo a la clasificación que estamos viendo aquí, es una sustancia que tiene el grupo OH. Y según la clasificación, las teorías que estamos estudiando, correspondería a una base de arrenios, ya que tiene ese grupo OH para disociar. ¿Correcto? Esto sería entonces la letra C. Y ese HSO4-1 es un ion intermedio que se encuentra entre el ácido sulfúrico y el ion sulfato, ¿no? Si este recibe hidrógeno, va a convertirse en un ácido fuerte y si este libera su protón de hidrógeno, va a convertirse en el ion sulfato. Así que tiene dos formas de poder compartirse: cuando acepta protones de hidrógeno o cuando disocia el protón de hidrógeno. Y a estas sustancias que aceptan y ganan, que pueden aceptar y que pueden donar los protones de hidrógeno, se les conoce como especies anfóteras, porque van a trabajar en alguna ocasión como ácido y en alguna ocasión como base. Entonces aquí sería anfótero y la respuesta en esta pregunta 3 sería la alternativa dado, ¿no? D, B, A, C. Pregunta 4 dice, una muestra del mineral calcopirita, dado, clave dado, vamos a ver si sale dado. Una muestra del mineral calcopirita está compuesta de hierro, cobre,
azufre. Se le somete a un proceso químico y se obtiene óxido ferroso. Aquí debemos de recordar la nomenclatura, ¿no? El hierro tiene dos estados de oxidación. El hierro tiene estados de oxidación +2 y tiene estado de oxidación +3. ¿Cuándo trabaja con el +2? Según la nomenclatura que estamos observando aquí, correspondería al oso. Y el +3 sería ico. Óxido ferroso quiere decir que el hierro trabaja con el +2 y su fórmula química sería el famoso feo, ¿no? Lo mismo ocurre con el cobre. Óxido de cobre, aquí tendríamos ese óxido de cobre, y dióxido de azufre sería el SO2, ¿no? Aquí está usando la nomenclatura sistemática. Dióxido, te está diciendo que son 2 oxígenos y un azufre. Muy bien. Luego de ser disuelto, o sea, lixiviado, el óxido de cobre purifica para obtener cobre puro. Cuando nos hablan del cobre puro, está haciendo mención al cobre metálico, o sea, en su estado natural. Y con respecto a estas sustancias nos pide marcar el valor de verdad o falsedad. Enunciado 1. Se mencionan 3 óxidos y todos son metálicos. Los óxidos estudiados pueden ser óxidos metálicos cuando se combina un metal con el oxígeno y se forman los óxidos básicos, ¿no? O se puede tener los óxidos no metálicos. Como es claro, eso sería cuando se combinan los no metales con el oxígeno. ¿Y qué se forman? Los óxidos ácidos. Por lo tanto, aquí, si yo analizo el hierro es un metal. Entonces el hierro o el óxido de hierro es un óxido metálico, correcto. El cobre también es un metal. Por lo tanto, también sería un óxido metálico. Pero el azufre no es un metal. El azufre es un no metal. Entonces aquí, en el primer enunciado, nos dice, se mencionan 3 óxidos, correcto, hay 3 óxidos, pero no todos son metálicos. Tenemos solo 2 metálicos, así que el primer enunciado sería falso. La lixiviación es un proceso físico. Cuando nosotros hablamos de un mineral, se utilizan los ácidos para poder disolver al mineral. Y en esa disolución, ¿no?, hay ruptura de enlaces debido a la presencia de esta sustancia ácida, ¿no? Por lo tanto, ese proceso, cuando el mineral entra en contacto con el ácido, se llama lixiviación y no es un proceso físico, sino es un proceso químico. Y finalmente nos dice, el cobre es un metal de transición. Chicos, el cobre, aquí viene este cuadrito, ¿no? Voy a borrar aquí. Acá abajito vamos a colocar, ¿ya? Estos son los óxidos ácidos. Aquí podemos observar la clasificación de los elementos por bloque. El bloque S,
el bloque P, el bloque D y el bloque F. El bloque S y el bloque P son los llamados elementos de transición, elementos representativos. Los del bloque D son los elementos de transición y los del bloque F son los elementos de transición interna. Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿el cobre es un metal de transición? Si te sabes la tabla periódica, recordarás que sí, efectivamente el cobre está por aquí, en el bloque D. Pero si no sabemos, entonces podemos realizar la configuración electrónica del cobre, ya que su Z es igual a 29 y su configuración sería, utilizo argón 18, ¿no? Argón 18 y continúa 4S2, vamos 20, y 3 de 9 para que sea 29. Y el cobre es un caso especial, ya que cuando termina en S2, 3 de 9, es un caso de anomalía y toca darle un electrón. Así que la configuración correcta sería argón 18, 4S1 y 3 de 10. Observamos que la configuración termina en el subnivel D, lo cual nos dice que se encuentra en el bloque D. Así que efectivamente el cobre sí es un metal de transición, ¿no? Y esto sería verdadero. Respuesta en esta pregunta 4, la alternativa enano. Pregunta número 5. El agua oxigenada es una disolución del peróxido de hidrógeno. Se comercializa en presentaciones del 3%, 6% y 30% de masa en volumen. Cuando nos hablan de masa en volumen, porcentaje de M sobre V, eso significa que es la masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100, ¿no? Esta es la fórmula de porcentaje de masa en volumen. Lo que nosotros tenemos que saber es interpretar estos valores. ¿Qué significa cuando me dicen una solución al 3% de masa en volumen? Significa que por cada 100 mililitros de solución se tiene 3 gramos del soluto. Si me dicen 6% de solución, 6% de masa en volumen, significa que por cada 100 mililitros de solución, la masa del soluto es 6 gramos. Y está claro que si me dicen el 30% de masa en volumen, quiere decir que por cada 100 mililitros de solución se tiene 30 gramos del soluto. Si ustedes comprenden ello, el problema es súper sencillo. ¿Ok? La concentración 3% es usado como antiséptico. La del 6% como decolorante de cabello, ¿no? En otras concentraciones se puede usar para blanquear telas y pasta de papel. Nos están preguntando por la molaridad de la solución al 6%. Lo primero que tengo que hacer es saber cómo calculo lo que me están pidiendo, o sea que la molaridad. ¿A qué es igual la molaridad? Número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Y aquí un punto importante, que ese volumen tiene que ser expresado en litros, ¿ya? Además recordamos que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Entonces si yo reemplazo aquí, miren el número de moles, nuestra ecuación sería molaridad
masa sobre la masa molar, en este caso es número de moles del soluto, entonces aquí también va a ser del soluto y del soluto, sobre el volumen de la solución. No te olvides ese volumen en litros, ¿no? ¿Para quién quiere que calculemos? Para la solución al 6%. Entonces, estamos aquí. Por cada 100 mililitros de solución, se tiene 6 gramos de soluto. Reemplazamos. Molaridad es igual. Masa del soluto, 6 gramos. Dividido entre la masa molar, 34 gramos sobre mol, y todo esto dividido entre el volumen de la solución. ¿Cuánto hemos tomado como referencia el volumen de la solución? 100 mililitros, ¿verdad? Y ese volumen, como hemos mencionado, tiene que estar expresado en las unidades de litro. Entonces colocamos aquí 100 mililitros, sería equivalente a 0.1 litro, ¿cierto? Es importante siempre las unidades, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces aquí sería 0.1 litro y el problema estaría resuelto. Esta molaridad sería 1,76. Respuesta, la alternativa barco. Pregunta número 6. Nos hablan de las mezclas. Son dispersiones de 2 o más sustancias que se pueden separar según los estados de agregación de cada componente de la mezcla. Las mezclas es posible separar porque están unidos mediante fuerzas intermoleculares. Y existen diferentes tipos de separación, ¿no? Métodos de separación de mezclas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos la destilación. Cuando utilizo un proceso de destilación, cuando tengo dos solventes, dos líquidos que presenten sobre todo puntos de ebullición diferentes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una bebida alcohólica, pisco, ustedes saben que el pisco está conformado por alcohol etílico y agua, ¿cierto? ¿Puedo separar ese alcohol del agua? Claro que sí. Es sencillo separarlo, por ejemplo, si yo tuviera en un vaso, ¿es sencillo separarlo como si tuviera agua y aceite? Claro que no, porque el agua y el aceite no se mezclan, entonces me permite ver la diferencia de ambas fases. Pero el agua con el alcohol sí se mezclan. Entonces, para soluciones o para líquidos que sí son miscibles entre ellos, ¿no? Que son solubles, utilizo la técnica de destilación. Se coloca en un baloncito que están viendo aquí en la gráfica y se aprovecha la temperatura y que los dos líquidos tengan diferentes puntos de ebullición. El alcohol por lo general hierve a una temperatura menor que el agua. Entonces colocamos aquí aproximadamente 70, 76 grados, 80 y comienza a salir el etanol en forma de vapor. Aquí ocurre un proceso de condensación y se empieza a recuperar el etanol. ¿Y aquí qué va a quedar? El agua, porque el agua no va a ebullir, el agua ebulle todavía a 100 grados Celsius y por ello esa técnica es eficaz para poder separar líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición, ¿no? Todo referente a separaciones con respecto al punto de ebullición es porque está involucrado solo las fuerzas intermoleculares. Por eso es sencillo de poder separar
esa mezcla de agua y alcohol, ¿no? Tenemos el caso del método de centrifugación. Es una técnica, por ejemplo, he utilizado bastante, yendo al ámbito, por ejemplo, de la belleza, está siendo muy utilizado el uso del plasma, ¿no? No solamente la belleza, sino también he visto tratamientos con respecto a artritis, ¿no? Que les colocan plasma para poder mejorar, por ejemplo, generalmente en las rodillas, los hombros, para personas que tienen desgaste por la edad, ¿no? Entonces he visto que les aplican esos plasmas. Ahora, la sangre contiene plasma. Si nosotros sacamos sangre en un tubito de ensayo, ¿no? Y lo dejamos ahí esperando poder ver las fases y poder separar, eso nunca va a ocurrir, porque las partículas son tan pequeñas que de esa manera sería imposible poder separar el plasma. Entonces, para poder separar el plasma que se encuentra en la sangre, por ejemplo, ¿no? Se realiza el método de la centrifugación, que es el mismo sistema que realiza la lavadora cuando está retirando el agua. Utiliza la fuerza centrípeta, ¿no? Y con ello, con esa fuerza, con esa velocidad, le permite poder separar los componentes de la sangre, ¿no? Esa centrífuga es en los laboratorios, ¿no? De biología, de química, ¿no? Es bastante utilizado, por ejemplo, en los laboratorios de análisis, ¿no? En los centros médicos. Es el tamaño prácticamente de una olla arrocera, ¿no? Donde entran entre 8 y 16 tubitos, ¿no? Dependiendo el tamaño del equipo, ¿no? Entonces también entran los tubitos de ensayo, ¿ya? Entonces la técnica de centrifugación nos permite separar partículas muy pequeñas que tengan diferentes densidades, ¿no? ¿Mediante qué? Esa velocidad, mediante esa fuerza que permite la separación de esos componentes. Tenemos también la técnica del tamizado. Esta técnica del tamizado es simplemente el mismo procedimiento de un colador. ¿Alguna vez has usado un colador para de repente cernir harina, ¿no? O en los mismos, por ejemplo, trabajadores de construcción, ¿no? Cuando van a cernir arena, ¿no? Entonces, para evitar que por ahí haya una piedra, rocas, ¿no? Se utiliza este proceso. Entonces, a nivel de laboratorio, ¿no? Utilizamos este tamiz, se llama podríamos decir este colador, ¿no? Y por eso viene el nombre de tamizado, ¿no? Esto se llama tamiz y el proceso de cernir para que puedan pasar solamente las partículas pequeñitas de acuerdo al orificio es el tamizado. Se utiliza para poder separar sólidos algunas veces, ¿no? Y la filtración nos permite hacer uso de papel filtro, de separar líquidos de sólidos. Tienes un cafecito pasado, ¿no? Siempre ustedes se dan cuenta que es importante relacionar con nuestra vida diaria, ¿no? ¿Dónde utilizo la filtración? Ustedes no tienen conocimientos todavía de laboratorios, ¿no? Entonces, decirles, miren, el proceso de la filtración de la sal de sulfato, ¿no? A veces de repente dicen, ¿y cómo es eso, no? Pero si yo digo la filtración de un cafecito pasado, entonces todo el mundo ha visto cómo se prepara un cafecito pasado, ¿sí o no? Tienes tu cafecito sólido, tu agüita y utilizas un cernidor. Generalmente, ahora en el caso de la filtración en los laboratorios usamos papelitos especiales que se llaman filtros y por eso se llama el término o el método de filtración. Entonces en el papelito queda retenido el sólido y solo permite pasar el líquido, ¿no? Es una técnica de separación de mezclas. Así como la decantación. La decantación es un método de separación para líquidos que no son miscibles. ¿Te acuerdas? El agua y el alcohol se mezclaba, ¿verdad? En cambio aquí no se mezcla. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, el agua y el aceite. Este material que estás viendo aquí se llama pera de decantación. Esa pera de decantación, cuando colocas agua y aceite, se separa rápidamente, ¿no? Viendo aquí en la parte superior el aceite y en la parte inferior el agua. Entonces tiene una llavecita que se abre con mucho cuidado y que permite retirar
primero lo que está debajo, que en este caso es el agua, ¿no? Eso podría ser una forma de separar o podría ser también la decantación girando el vasito con mucho cuidado. Piensa cuando tú te vas a la playa, por ejemplo, ¿no? Y agarras un recipiente y sacas el agua de las olas que están viniendo ahí en el mar. ¿Qué observas? Que cuando estás recogiendo agua viene con arena, ¿verdad? Y rápidamente, ¿qué sucede? La arena se va a la base y el agua queda sobrenadante. Entonces, si tú solo quieres el agüita, ¿qué haces? Esperas que se siente que vaya a la base la arena y con mucho cuidado retiras el agua. Ese procedimiento se llama decantación, donde el sólido queda en la base y con mucho cuidado sacan el sobrenadante. Muy bien. Ahora sí, entonces, teniendo en cuenta, recordando todas estas técnicas de las mezclas de separación, ya podemos marcar aquí nuestra respuesta, ¿no? La arena, ¿cómo voy a separar la arena aurífera? Sólido, ¿no? Mediante la técnica del tamizado. Muy bien, el tamizado. Diésel y agua. ¿Se mezcla el diésel y el agua? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué técnica podría separar el diésel y el agua? Decantación. Muy bien, la técnica de decantación. Y el alcohol etílico y el agua que sí se mezclan sería por el primer procedimiento de la destilación. Clave, chicos, aquí en esta pregunta 6 vemos que la alternativa sería A, C, B, ¿no? La clave sería la letra enano. Con la pregunta 7. Nos habla sobre los clorofluorcarbones o los clorofluorcarbonados. Son un grupo de compuestos que fueron creados y empleados por mucho tiempo como propelentes de aerosoles. Quiere decir que antiguamente los aerosoles que se utilizaban, ¿no?, contenían estas sustancias de los CFCs, que son los clorofluorocarbonados, e inclusive eran muy utilizados en los sistemas refrigerantes, ¿no? Pero, como dice aquí, hoy en día, ¿no?, estos tienen muy baja toxicidad en los seres vivos, pero su producción y comercialización ha sido prohibida por ser los principales responsables de la destrucción de la capa de ozono. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes especies químicas corresponde a este grupo de compuestos? Algunos han marcado la letra C, ¿no? Y la respuesta aquí es la letra D. Las sustancias, los compuestos de los cuales son los enemigos de la capa de ozono son los clorofluorcarbonados, son los CFCs, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Hay que recordar la Tierra, la troposfera, la estratosfera, y aquí en la estratosfera está la capa de ozono. Esa capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. Pero cuando la Tierra comienza a liberar estas sustancias, los CFCs, estos comienzan a subir hacia la estratosfera y se encuentran en contacto con la radiación ultravioleta. Al entrar en contacto con la radiación ultravioleta, como pueden ver en la imagen, el CFC se descompone y es ahí donde recién libera el cloro libre, el cloro radical. Y este cloro radical es quien comienza a matar a la molécula de ozono. Para que tengan una idea, una mol de estos CFCs destruye 10 a la 6 moles de moléculas de ozono. Es por ello que son considerados altamente enemigos de nuestra capa de ozono, ya que ustedes saben que si se deteriora la capa de ozono,
se queda hueco, entra la radiación ultravioleta y estaríamos más propensos a sufrir diferentes tipos de enfermedades, entre ellas, por ejemplo, cáncer a la piel por la radiación intensa que se tendría que o se estaría recibiendo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ok?, en entender cómo funcionan esos clorofluorcarbonados. La respuesta en esta pregunta 7 sería alternativa dado. A ver, pregunta número 8. ¿Qué nos dice? Los compuestos orgánicos se clasifican en familias, ¿no? Alquenos, alcoholes, ácidos carboxílicos, aminas, etc. Esto obedece a un criterio químico denominado número de oxidación, que a su vez acata ciertas reglas. Nos pide marcar la alternativa que contiene ordenado de modo decreciente a su prioridad los siguientes grupos funcionales, ¿no? Cuando nosotros hemos estudiado la nomenclatura de los compuestos orgánicos, hemos visto que existe prioridad, ¿no?, de los grupos funcionales. Y hemos visto que esa prioridad, por ejemplo, con respecto a los alcoholes, los alquenos, ¿no?, las aminas, los aldehídos, cetonas, el que manda sobre todo ellos es el ácido carboxílico. Esa parte de jerarquía, eso sí tienen que saber, ¿no? Entonces dice, ese enunciado, ¿no?, significa cuál es la prioridad, cuál de los grupos funcionales orgánicos va a tener mayor prioridad, ¿no? Entonces estamos viendo que el orden correcto sería de mayor a menor prioridad en ese sentido, ¿no? De acuerdo a lo que ya sabemos entonces los grupos, ¿cuál es esa prioridad? ¿Cuál es esa secuencia que existen en los grupos funcionales? Tenemos esto de aquí, ¿no? Sabemos que el ácido carboxílico presenta mayor prioridad, ¿no?, jerarquía, que el aldehído. El aldehído tiene mayor prioridad que la cetona tiene mayor prioridad, mayor jerarquía que un alcohol, y este tiene más prioridad que las aminas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, nuestra respuesta en esa pregunta número 8 sería la alternativa dado, ¿no? Solo nos están preguntando esa secuencia, ¿no?, de prioridades de los grupos funcionales de los compuestos orgánicos. El neohexano y el metacileno, ¿no?, esas letras de M nos indican las posiciones donde se encuentran esos grupos de metil en el anillo de benceno, ¿no? Tenemos el orto, el meta y el para. En este caso, al utilizar la letra M, significa el meta. Entonces, recordando aquí, cuando hablamos del orto, es la posición 1, 2 en el benceno. Meta es 1, 3 y para es la posición 1, 1 y 4. ¿Correcto? Son dos representantes de los hidrocarburos alifáticos, ¿no?, y aromáticos. Entonces el neohexano, vamos a ver que es un alifático porque su estructura no contiene el anillo de benceno. Y una forma muy práctica de reconocer si una estructura es aromática es observando el anillo de benceno. Para los que no conocen, esta estructura de 6 carbonos con ese circulito dentro que representa los electrones, los dobles enlaces, ahí existe una resonancia, ¿no?, corresponde a la estructura del benceno. Entonces, al tener esa estructura, se dice que el compuesto es aromático. Ambos son líquidos e inmiscibles en el agua, o sea que no se van a solubilizar en el agua,
y nos piden seleccionar la alternativa que contiene las fórmulas de cada uno respectivamente. O sea, nos están preguntando que identifiquemos el neohexano y el metasileno. Vamos a ir recordando aquí la nomenclatura de los compuestos orgánicos, ¿no? Esto es sencillito: un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. Prefijo de 6 es ex, y como todo es enlace simple, la terminación es ano. Estamos hablando del hexano. Y cuando una estructura es lineal, podemos colocar aquí N, sería el N-hexano, ¿no? Me está diciendo ese N que la cadena es lineal. La siguiente estructura, la regla dice que hay que enumerar la cadena más larga: 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería el sustituyente. Se conoce como metil. El nombre de esa estructura, enumerando, la regla dice que hay que enumerar por el sustituyente que se encuentre más cerca. Sería entonces, en el 2 observo el metil, el nombre de la cadena principal, que sería prefijo de 5, pent, y como toda la cadena tiene enlaces simples, esto sería el 2-metilpentano. Hasta el momento no nos hemos encontrado con ninguna de las estructuras que nos están preguntando. Continuamos aquí. Busco la cadena más larga, sería esta de aquí. Enumero por dónde. Busco que el sustituyente tenga la menor numeración. Ya te lo presenté. Esto se llama metil, ¿verdad? Si enumero por la izquierda o si enumero por la derecha, siempre el metil va a ser 3, así que da lo mismo. Su nombre sería 3-metil, porque primero se nombran los sustituyentes y luego la cadena principal. Prefijo de 5, eso es pent, y como todo es enlace simple, termina en ano. 3-metilpentano. Siguiente estructura. Busco aquí, miren, esto es 1, 2, 3, 4. Pero aquí tenemos una cadena que tiene a los dos sustituyentes de metil y que aquí está presente SCH2. Entonces, chicos, esta estructura que contiene 6 carbonos, cuenta, mira aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos hablando del hexano. Así como sabemos que, por ejemplo, al tener CH3 y continuar una cadena, esto recibe el nombre de iso. Esta estructura, ¿no?, que tiene los sustituyentes de metil, 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 se conoce como neo. Entonces aquí la cadena podría aumentar y podría ser neoheptano, neooctano, neononano. Pero en este caso, como solo son 6 átomos de carbono, estamos frente, chicos, al neohexano. ¿Ok? Ya hemos encontrado la primera estructura que nos habían preguntado. Continuamos. Sí. Continuando aquí con esta estructura. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta cadena? Elegimos la cadena más larga, que sería esta de acá, de 4, y tenemos los sustituyentes de metil. Enumeramos, te das cuenta que por izquierda o por derecha la numeración va a ser la misma. 2,3 se encuentran los sustituyentes de metil, entonces sería dimetil. Y la cadena principal, ¿no? ¿De cuánto es la cadena principal? De 4, butano. Por el espacio voy a colocar aquí abajito, ¿ya? Butano. Estas estructuras mencionadas hasta el momento son alifáticas, porque ninguna tiene
el anillo de benceno. Ahora, estas tres que están quedando sí tienen el anillo de benceno. Entonces, estos son compuestos aromáticos. ¿Y cómo se llaman? 1 y 2, la posición del sustituyente. Mira, aquí está. Orto. Esto es el orto y se utiliza la letra O nada más. Y cuando tienes el anillo de benceno sustituido por esos dos metil, se conoce como sileno. Ortosileno. Posición 1, 2 y 3. Aquí está, posición 1, 3. Es el metasileno. Y posición 1, 2, 3 y 4, esto es el parasileno. Si tienen dudas con respecto a esta nomenclatura, chicos, en mi canal hay una clase completa de química orgánica, todo de bencenos y derivados del benceno, donde no solamente se habla del sileno, sino de todos los otros grupos que están asociados al benceno y que cambian el nombre si ya sean disustituidos o trisustituidos o derivados en general de ese anillo de benceno, ¿ya? Así que pueden revisarlo para que puedan tener más claridad con respecto a esa nomenclatura. Muy bien, entonces ahora sí nos preguntan cuáles son esos dos elementos, compuestos que se han mencionado. Sería el neohexano, que es la estructura 4, y el metasileno, que es la estructura 7. Clave la alternativa dado. Pregunta 10, dice propanol y el isopropanol. ¿Cómo es la fórmula del propanol? Al terminar en el grupo ol, ¿no? Se puede ver que es un alcohol. Todos los alcoholes terminan en ol, ¿cierto? Entonces decimos propanol, el prefijo prop. Aquí clave es recordar los prefijos de los compuestos orgánicos, ¿no? Prop es de 3 carbonos, entonces si me dice propanol sería CH3, CH2, CH2 y el OH. Mira, esto es el propanol, ¿ya? 3 carbonos. Y aquí otra vez, el isopropanol, o sea, 3 carbonos también con el grupo OH, pero aquí viene el detalle, la estructura es iso. ¿Y cómo es la forma de un iso? Un iso es así, CH3, CH3, así es un iso. Y aquí ya viene la cadena, ¿no? Entonces aquí sería, hasta aquí ya son 3 carbonos, esto es el isopropanol, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí, miren, esto es el propanol y esto de aquí es el isopropanol. ¿Qué nos dice? El propanol y el isopropanol son los dos únicos alcoholes de 3 carbonos, monohidroxilado. Ambos forman ésteres y éteres, además que pueden ser deshidratados formando un alqueno. Escriba la fórmula de los productos al combinarse estos alcoholes, o sea, el propanol y el isopropanol con el ácido acético. Entonces aquí yo voy a tener el ácido acético y lo voy a poner al revés para que te des cuenta cómo se van a unir, ¿ya? ¿El ácido acético cuál es? Mira, el ácido acético es el CH3COOH. Ese es el ácido acético. Entonces lo voy a poner al revés, así, mira, HOOC y CH3. ¿Por qué, profesora? Para que puedas ver cómo se une y cómo se forma ese producto. Entonces, cuando se une, este OH se lleva a ese hidrógeno para que forme agua. Este OH se lleva al hidrógeno para que forme agua. Y aquí tendríamos nuestro producto, ¿no? Todo igualito, mira, CH3, CH2, CH2, y aquí viene el enlace, ¿no? Acá, mira, justo.
CH3, ¿no? Y acá igual, CH3 igualito, no cambia nada, CH3, CH, y aquí viene el OOC, CH3. Esos son los dos alcoholes, ésteres, ¿no? Porque cuando se combina un alcohol con el ácido carboxílico, porque este ácido acético, esto de aquí es un ácido carboxílico, lo que se forma es un éster. Entonces, ¿dónde tenemos aquí respuesta? A ver, CH3, CH2, CH2, OCC, estamos aquí, me parece, ¿no? Tenemos aquí con el propanol y aquí con el isopropanol. ¿Y qué va a pasar cuando dice, y el producto de su deshidratación del alcohol? Entonces, cuando este alcohol se va a deshidratar, ¿no? Dice, el producto de su deshidratación, el alqueno correspondiente. Ok, entonces, hasta aquí tenemos estos dos. Y cuando nos preguntan sobre la deshidratación de los alcoholes, quiere decir que este propanol pierde su OH, y al perder ese OH, aquí se va a formar un doble enlace, ¿no? Desaparece este OH y es entre estos carbonos que se estaría formando el enlace. Entonces, ya sea entre estos últimos o esto primero, ¿qué vamos a tener siempre? Vamos a tener la forma CH3, carbono, doble enlace y carbono, ¿no? Profesora, ¿y por qué no al otro lado? Porque si tú te das cuenta y dibujas al otro... Aquí. Si nosotros graficamos aquí el CH3, ¿no? Con el enlace carbono, el doble enlace colocarlo aquí en el primero, ¿no? En vez de colocarlo al final, como estoy colocando en esta otra opción, prácticamente tenemos el mismo compuesto, ¿no? Aquí tenemos el carbono y acá sería CH2, CH y CH3. Acá CH3, CH y CH2. ¿Te das cuenta? Por ahí algunos pueden decir, ¿por qué se forma el doble enlace en el primer carbono o en el último? Al final viene a ser la misma estructura, porque como es una estructura de 3 carbonos, entonces va a ser indiferente dónde se forme ese doble enlace, ¿ya? Entonces, cuando ocurre la deshidratación del alcohol, es ahí donde se forma el doble enlace, se forma ese alqueno correspondiente. Por lo tanto, en esta pregunta número 10, la respuesta sería la alternativa avión. Pregunta 11. Dice, no, aquí los estudios de investigación encontraron en los extractos etanólicos de muña, ¿no? ¿Conocen esa muña, la hierbita de muña? Su nombre acá, su nombre científico, compuestos como 2-isopropil 5-metilfenol, que viene a ser el timol. Entonces, aquí nos toca identificar, ¿no? De las estructuras que tenemos, cuál sería esa estructura donde está 2-isopropil. Y aquí yo les había comentado, observen, busquen el isopropil, que es una estructura muy conocida. Y el isopropil, aquí está, mira, ese CH3 como cerrito, ¿no? O el famoso corazoncito que siempre se formaba con el CH3 y seguía la cadena. Muy bien, entonces ahí tenemos el isopropil. Nos dice que en el 2 está el isopropil. Esto es una estructura. Aquí tenemos el fenol, el anillo de benceno con el grupo OH, donde tiene prioridad según la nomenclatura que hemos estudiado. Entonces sí, efectivamente coincide, ¿no? Estamos bien. 2-isopropil, 3, 4 y en el 5 encontramos al metil y toda la estructura es el fenol. Entonces, este primer compuesto que está hablando, que es el timol, dice, marque la correspondencia entre las fórmulas y los compuestos mencionados en orden de aparición. Entonces sería primero la estructura C que estaría hablando, ¿no? Esto de acá, 2-isopropil, 5-metilfenol, el famoso timol.
Ahora nos dice el ácido y termina en oico. Eso quiere decir que es un ácido carboxílico, ¿no? Los ácidos carboxílicos terminan en oico. Y verificamos aquí, el único grupo carboxílico que podemos ver es este de acá. Entonces, tomando en cuenta que ese grupo carboxílico tiene prioridad, esto sería 1, 2, 3, 4, ¿no? La cadena, no, hasta 3 nomás, perdón, ¿no? 3, sí, porque de aquí ya tenemos 1, 2, 3, sí, hasta 3. Tenemos aquí esa estructura en el cual acá nos dice que 2 es la E. ¿Qué significa que esa E? Significa que las estructuras, si nosotros giramos un poquito esta estructura de ese doble enlace, colocarlo en horizontal, tendríamos de esta manera el grupo carboxílico y encontramos aquí ese fenol. Y están en la posición trans. Y la posición trans está relacionado, ¿no?, con esa letra E. Y luego dice que en 3, que es justamente aquí en este carbono, viene el otro grupo, que es el hidroxifenil, donde se encuentran los OHs de hidroxi en 3 y 4. Y eso es correcto. Aquí está el fenil, 1, 2, 3, 4, ¿no?, 5 y 6. Entonces en 3 y 4 está ese hidroxifenil. Y nuestra cadena principal, ¿no?, del ácido carboxílico es esto de acá, conformado por 3 carbonos, que es prop, en el cual en el 2 está ese doble enlace. Entonces, esto sería identificando la segunda estructura del cual está hablando, ¿no? Sería entonces aquí el compuesto A. Y finalmente nos dice, esto de aquí es el mismo, ¿no? Toda esta estructura A es el ácido 3,4 dihidroxicinámico, que es conocido como el ácido cafeico. Y finalmente nos dice el lactato de catequilo, un derivado del catecol. Entonces, esto sería el catecol. Entonces, finalmente tenemos esta secuencia. Y como dijo su compañera Ivette, aquí tendríamos la alternativa y la alternativa C y D como respuesta. ¿Ok? En esta pregunta 2 se toca ver la estructura, ¿no? Y en base a esa estructura poder responder los enunciados. Nos dice, marque la alternativa correcta respecto a su estructura y propiedades. Nos están hablando del cinamaldehído. Al terminar en aldehído, ya te está diciendo el grupo funcional, ¿verdad? Es un compuesto propio de la corteza de canela, es usado cotidianamente como aromatizante aditivo alimentario, pues tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etc. La siguiente es su estructura química. Acá tenemos la estructura química. Y podemos observar que presenta un anillo de benceno y presenta al grupo CHO, ¿no? La estructura del aldehído, que es el grupo CHO, esto ustedes ya deberían de saber, ¿no? El aldehído tiene el grupo CHO y ese aldehído está aquí. Carbono se dibuja de esta manera, el carbono con el oxígeno, que es el carbonilo, y el hidrógeno, ¿no? Y después ya aquí viene esa cadena. Ese es el famoso CHO. Ahora sí, ¿qué dice el primer enunciado? Químicamente es un aldehído aromático. No. ¿Es un aldehído o es un compuesto, en este caso, aromático, ¿no? Habría que ver quién tiene prioridad. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, el aromático, aquí este benceno, es una estructura formada simplemente por carbonos e hidrógenos, o sea, es un hidrocarburo, que frente al grupo aldehído, al grupo CHO, el CHO tiene prioridad. Entonces, esto es mi cadena principal. El CHO 1, 2, 3. Y este benceno trabaja como sustituyente.
Y sabemos que el benceno, cuando trabaja como sustituyente, recibe el nombre de fenil. Por lo tanto, esto es un aldehído que contiene como sustituyente al fenil. Así que no es un aldehído, no podemos decir que es un aldehído aromático, ¿ok? Nos pide marcar lo correcto. Estructuralmente es un aldehído de 3 carbonos. Claro, ahí estamos viendo en el carbono 1, carbono 2, carbono 3, el grupo principal, el grupo de mayor jerarquía es el CHO. Listo, ahí está. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero. Es un aldehído conformado por 3 carbonos. ¿Presenta un grupo fenilo como sustituyente? Sí, correcto. En la posición 1, no, porque la posición 1 lo tiene el aldehído. Entonces está en la posición 3, ¿no? Esto sería falso, incorrecto. Tiene 4 dobles enlaces que pueden hidratarse fácilmente. No, el único doble enlace, o sea, tiene 4 dobles enlaces, sí. Los dobles enlaces que ustedes están observando es este de acá, 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí, ¿tiene 4 dobles enlaces? Perfecto. ¿Que pueden hidratarse fácilmente? No. Los enlaces del benceno, acuérdate que el benceno es un compuesto aromático muy estable que presenta resonancia, que sus electrones están girando en torno a ese anillo, así que son tan estables que ellos no reaccionan fácilmente. Entonces los que son fácilmente de hidratarse sería el doble enlace entre el carbono 2 y 3. Solamente un doble enlace. Los otros del benceno no sería fácilmente de hidratarse, ¿ya? Y finalmente nos dice, puede ser convertido al ácido carboxílico mediante un proceso de reducción. Recuerden que cuando nosotros tenemos los alcoholes, a partir de los alcoholes podemos tener ya sea un aldehído o ya sea una acetona, ¿no? Y a partir de toda esta secuencia podemos llegar hasta tener un ácido carboxílico. Pero todo este procedimiento, toda esta secuencia se lleva a cabo cuando ocurre un proceso de oxidación y no un proceso de reducción. Por lo tanto, esto sería falso y la respuesta en esta pregunta 12 sería la alternativa barco. A ver, pregunta 13. Los polisacáridos son macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula? Las macromoléculas son cadenas grandes formadas por monómeros, ¿no? Monómeros que estos en unión a otra estructura básica, que vamos a ver que en este caso, por ejemplo, sería todo esto, ¿no? O en este caso el dímero, ¿no? CH3 y todo esto, ¿no? Un monosacárido se une con otra estructura, forma un disacárido que está conformado por 2. A ver aquí, no, solamente es 1, solo que la secuencia está invertida, ¿no? Si se dan cuenta, lo que está aquí abajo ahora está acá arriba. Entonces, tenemos aquí una cadena, una estructura grande, ¿no? Por eso dice macro, donde están formadas por monómeros, ¿no? Estructuras en base que se van repitiendo. Ahora se van repitiendo dependiendo de las posiciones, por ejemplo acá 1, 4, cuando se encuentran de esta manera, esto es la posición alfa, cuando se encuentran en diagonal, posición beta, las formas que se pueden unir estos polisacáridos, ¿no? Los polisacáridos son macromoléculas formadas por unidades repetitivas, justamente en este caso los monosacáridos que estábamos hablando, ¿no? O derivados de ellos y unidos mediante el enlace glucosídico, ¿no? El enlace glucosídico, acuérdense que viene a ser el enlace entre el amino y el grupo carbonilo, ¿no? Los más abundantes son la celulosa, la quitina y el almidón. La siguiente es la quitina. Esto es una estructura, ¿no? Es un polisacárido quitina.
que forma el exoesqueleto de los artrópodos y también se encuentra en la pared celular de los hongos. Entonces, con respecto a esta estructura, nos piden marcar la alternativa incorrecta, ¿no? En relación a la estructura y a las propiedades de la quitina. El monosacárido estructural es la glucosa. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros observamos la estructura que está conformado este polisacárido, podemos ver que sí, efectivamente, encontramos el monosacárido estructural, que es la glucosa, ¿no? Eso sería correcto. Todo en base a las reacciones que va a ocurrir, ¿no? Que va a ocurrir para poder formar este compuesto de la quitina. Dice, el monómero estructural es la N-acetilglucosamina. Como esto deriva de la glucosa, ¿no? Que es una estructura formada aquí por el anillo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿no? Al estar aquí, por ejemplo, el acetil, ¿cuál es el grupo acetil? Este es el grupo acetil, ¿correcto? El carbonilo con el CH3. Por lo tanto, toda esta estructura que estamos viendo aquí corresponde a ese N-acetilglucosamina. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se va repitiendo. Mira, se repite y se repite, ¿no? Es la unidad base de ese polisacárido, ¿no? La N-acetilglucosamina. Esto es correcto. El enlace entre el monómero es de tipo alfa 1,4. Sí, aquí está el enlace entre los monómeros. Es ese enlace 1,4. Eso también es correcto. Es muy soluble en agua por los grupos polares que posee. Ustedes saben que los monosacáridos, ¿no? Que son estas estructuras pequeñitas, al ser pequeñitas y tener grupos OH, ¿no? Tener interacciones de puente hidrógeno, va a hacer que las sustancias sean de carácter polar. Entonces, por eso decimos, por ejemplo, los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos son solubles en agua, ¿no? Los monosacáridos, así como los disacáridos, también los disacáridos también son solubles porque son estructuras. Si digamos esto es un monosacárido, ¿no? Un disacárido es aquel que está conformado por dos monosacáridos, ¿no? Más o menos para que recuerden, ¿no? Entonces aquí está formado un anillo, un monosacárido, un disacárido por dos. En cambio, los polisacáridos, ¿no? Que estamos viendo son estructuras de los monómeros, pero formando pues 500 moléculas, 1000, 2000, 3000, ¿no? Estructuras grandes. ¿Tienen grupos OH? Sí, tienen los grupos OH, y al tener esos grupos OH, los monosacáridos y los disacáridos van a tener característica polar. Y eso va a hacer ¿qué? Va a hacer que sea soluble en agua. Ahora, profesora, ¿y los polisacáridos, si son en base a los monosacáridos, también tienen los grupos OH? Claro, pero al ser una estructura demasiado grande, aquí lo que va a valer más es la tendencia apolar. Es por eso que los polisacáridos tienen más tendencia polar que polar, y por ello los polisacáridos no son solubles en agua. Entonces, cuando nos dice aquí es muy soluble en agua, no, chicos, eso es falso, ¿ya? Eso es incorrecto, ¿ya? El acetilo se une al amino en la posición 2. Aquí está, ese acetilo que les dije, efectivamente está en el amino en el carbono 2. Eso es verdadero. Y la respuesta en esta pregunta 13 sería la alternativa dado,
que nos piden lo incorrecto. Pregunta 14. Miren, acá nos están hablando sobre la mantequilla, ¿no? Es un producto obtenido a partir de la leche, tiene en su composición los ácidos palmíticos, oleico, esteárico, mirístico, butírico, linoleico, caprico, caproico, caprílico, etc. Marca la alternativa que contiene el ácido saturado. Aquí lo primero, ¿qué es un ácido saturado? ¿No? Cuando hablamos de los enlaces, hemos estudiado compuestos saturados e insaturados. Los compuestos insaturados son aquellos que presentan doble y triple enlace, ¿no? Enlaces múltiples. En cambio, los compuestos que no tienen doble ni triple enlace son compuestos con enlaces simples, son los compuestos saturados, ¿no? Entonces, primero, ahí ya descartamos al oleico, porque el oleico, al presentar el doble enlace, es un ácido insaturado. Y lo que nos están preguntando es saturado. De menor número de carbonos, entonces de menor número de carbonos y que le confiere el olor característico a la mantequilla. Entonces, ¿cuál es ese ácido que le confiere ese olor característico a la mantequilla? Como hemos visto acá, nos menciona el ácido más pequeño que nosotros estamos viendo acá, sería este de prefijo de 4, ¿no? Ya que acá puedes ver la estructura del ácido butírico. Mire, está formado por ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ese es el ácido butírico. El ácido cáprico, por ejemplo, ya tiene más carbonos. Tiene 2, 4, 6 carbonos. El ácido caprílico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. El ácido caproico tiene más carbonos. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta aquí? Y acá puedes ver que se va incrementando, ¿no? Mira, importante que ustedes en esta parte de los ácidos carboxílicos, de estos ácidos grasos, sepan, chicos, el número de carbonos del ácido láurico, del ácido mirístico, del ácido palmítico, el ácido esteárico, ¿ya? Tienen que saber el número de carbonos. Entonces, por ejemplo, acá era más que todo marcar si es que tú te recordabas el número de carbonos de cada una de las estructuras, ¿no? Y como butírico es el más pequeñito que estamos viendo aquí, el de carbono 4, eso sería nuestra respuesta. La 14, la clave sería la alternativa dado. Pregunta 15. Los compuestos volátiles del aroma de la manzana, se han estudiado durante décadas. Se han identificado más de 300 compuestos, principalmente incluyen ésteres, alcoholes, aldehídos, cetonas y éteres. Los aldehídos predominan en manzanas inmaduras, pero su contenido disminuye a medida que la fruta madura, periodo en el que aumenta la concentración de los alcoholes y de los ésteres, siendo estos últimos, como cuando hemos estudiado los ésteres, sabemos que el olorcito a piña, a manzana, ¿no? Es debido justamente a estos compuestos, ¿no? Acuérdense cuando en teoría hablamos de los grupos de los compuestos orgánicos, por ejemplo, sus galletitas, su yogur de fresa, ¿no? Dicen, mi yogurcito de fresa nutritivo. Nada es nutritivo porque ese yogur es puro químico, ¿no? Pero huele fresita, ya esa fresita que tú hueles, eso es un éster. La naranja que tú hueles en un jugo, en un refresco, eso es un éster, ¿no? Entonces, todos esos compuestos que tienen esos aromas, que les dan esos aromas, son ésteres, ¿no? Dice, siendo estos últimos los principales compuestos volátiles en las manzanas maduras. Entre los ésteres tenemos el acetato de butilo y el acetato de exilo, el acetato de 2-metilbutilo y 2-metilbutanoato de etilo. Marque la fórmula que no forma parte de esta lista. Ya, entonces vamos a dar el nombre rapidito de estos compuestos y vamos a ver cuál es el que no está en la lista, ¿ya? Listo, veamos acá. Tenemos CH3. Ahora, ¿cuál es la forma de un éster? Para que te acuerdes, mira, para que recuerden cuando ustedes tienen un éster, ¿no? Vamos a suponer aquí CHCO y CH3, CH2 y CH3, por ejemplo, este éster.
¿Cómo se nombran los ésteres? El que tiene el grupo carboxilato, o sea, el COO, es el que termina en ato, ¿no? En la nomenclatura sistemática. Y esta parte es la que termina en hilo. Entonces, por ejemplo, estos son 1, 2, esto sería etanoato. Y acá otra vez 1, 2 de etilo. Así se nombran los ésteres, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la nomenclatura común, ese etanoato se llama acetato. Entonces también puedo decir acetato de etilo, etanoato de etilo, ¿ya? Entonces aquí, mira, tenemos de 2 carbonos, 1 y 2. Entonces esto es el acetato, porque estamos viendo que aquí está el acetato, ¿no? Sería acetato y contamos a la derecha. ¿Cuántos carbonos hay? Mira, 1, 2 y como acá dice que son 2, entonces acá estaría 1, 2, 3 y acá 4. Acetato de butilo. Entonces vamos remarcando. El acetato de butilo sí está. Vamos con la siguiente estructura. ¿Cuál sería el nombre? Nuevamente cuento acá 1 y 2. O sea que otra vez tengo aquí en la estructura B el acetato. Acetato. Y al lado derecho tenemos aquí 1, 2. Este CH3 que está en paréntesis, miren, voy a dibujarlo para que puedan verlo, ¿ya? La estructura de la letra B. CH3, COO, CH2, CH, y este CH3 estaría como sustituyente. Hacia abajito voy a colocar, ¿ya? Cuando ya está en paréntesis es como un sustituyente. CH3 y continuamos, ¿no? CH2 y CH3. Ahí está esa estructura que lo he desplegado. Entonces aquí está el acetato, ¿no? D, y tenemos acá 1 y 2, ahí el metil, ¿no? El metil. Entonces decimos acetato 2-metil y la cadena de 3 y 4 que sería el butilo, ¿no? 2-metil-butilo. Porque en este hilo, en esta segunda parte del hilo, encontramos el sustituyente, que sería en este caso el 2, por eso colocamos así. ¿Listo? ¿Tenemos eso o no? Acetato 2-metilbutilo, sí, mira, aquí está, acetato 2-metilbutilo. Muy bien. Seguimos con la siguiente estructura. Ahora encontramos al revés, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con las estructuras. En la letra C, por ejemplo, ahora está así. CH3, CH2, CH, hay un CH3 por aquí y acá está el COO y C2H5, no te vayas a asustar, esto es el CH2 y el CH3. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está el carboxilato, 1, 2, 3 y 4. Entonces acá tenemos el 2-metil de 4-butanoato, 2-metilbutanoato, y hacia el otro lado, perdón, hacia acá, hacia el otro lado de etilo, ¿no? Porque sería 1 y 2. ¿Tenemos esa estructura o no tenemos esa estructura? 2-metilbutanoato de etilo. Aquí está. Muy bien. Entonces tenemos la letra A, tenemos la letra B, tenemos la letra C. Vamos con la letra D. ¿Qué estructura tenemos? La D está más facilito, ¿no? Más cortito. 1, 2, 3 y 4 en la D. ¿Cuál sería su nombre de eso de aquí? En la D, chicos, aquí voy a colocar la D. Sería prefijo de 4, butanoato, no hay nada, así de simple.
Y tenemos C2H5, así como el anterior, que es el etilo, ¿no? Porque este C2H5 es el CH2CH3. Entonces sería butanoato de etilo. Y me parece que eso no está, ¿no? No hay el butanoato de etilo. Vamos a la siguiente, que es la letra E. Tenemos el compuesto acá. 1, 2. Esto sería acetato o etanoato, en este caso parece que es acetato, ¿no? Acetato, y contamos aquí de 6 carbonos. Si es de 6 carbonos, entonces es de ¿no? De exilo. Muy bien, y eso sí lo tenemos aquí, ¿no? El acetato de exilo. Entonces, chicos, en esta pregunta 15, la respuesta, el compuesto que no fue mencionado, es la estructura dada. El nombre de la estructura dada. ¿Okay? 15D. 16. Los aminoácidos y proteínas son las unidades estructurales de las proteínas. La mayoría tiene al menos un carbono asimétrico. ¿Se acuerdan de los carbonos asimétricos? Los carbonos asimétricos son aquellos donde el carbono, los enlaces que rodean a ese átomo de carbono son diferentes. X, Y, Z y R, ¿no? O también conocido como carbono quiral. ¿Ya, chicos? Como carbono quiral. Entonces se representa algunas veces con ese asterisco que representa ese carbono, que los 4 enlaces son diferentes, ¿no? Y son del tipo alfa aminoácido, nos dice, ¿no? Indique la fórmula de la glicina o la glicocola. Bueno, ustedes me imagino que por biología, ¿no? Ya conocen a sus aminoácidos, porque tienen que identificar cada uno de sus aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta en esta pregunta 16? Indica la fórmula de la glicina. ¿Quién es la glicina? A ver. Entonces acá, en las estructuras de los aminoácidos, ¿no? Ustedes saben que todos los aminoácidos, que son justamente la base para poder formar las proteínas, porque se van uniendo entre ellos mediante el enlace peptídico, ¿no? El enlace peptídico es ese grupo carbonilo con ese grupo amino, ¿cierto? Esto es el enlace peptídico en el cual se unen justamente los aminoácidos para formar las proteínas. Estos aminoácidos se van a clasificar, ¿no? Como aminoácidos pueden ser positivos, ácidos básicos, dependiendo las cargas que van a presentar. Y en base a ese grupo R que tienen la estructura básica de los aminoácidos, ese grupo R es el que va a distinguir las propiedades de los aminoácidos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a borrar aquí. Por ejemplo, acá tenemos las estructuras. Este CH3 carbono COO, ¿no? Con este NH3 corresponde a la alanina, por ejemplo, ¿no? Esto es la alanina. Aquí podemos ver igual carbono, NH3, mira, es lo mismo, hidrógeno, hidrógeno, COO, ahí está. Te das cuenta que la estructura base de todos es esto de acá, de los aminoácidos, ¿verdad? Y esto de acá que está al lado derecho, que ahorita lo vamos a resaltar de color naranjita, es lo que le va a cambiar completamente la propiedad a ese aminoácido, ¿no? Por ejemplo, acá este isopropil en esa estructura ya le da otras propiedades que le corresponde a la valina, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es un iso, pero un iso ¿qué? Un isobutil, ¿no? Que está unido justo a esa estructura base que es la leucina, ¿no? Y así podemos ver que ese R, que son los que estoy colocando de color naranjita, cambia completamente sus propiedades, ¿no? Ahora, ¿por qué la glicina en especial? Aquí te preguntan, por ejemplo, porque la glicina es el único aminoácido que no presenta un R, ¿no? Presenta un hidrógeno. Entonces aquí la respuesta, como te pedían la fórmula de la glicina, tendríamos aquí en la alternativa dado,
¿Ok? Entonces acá más que todo es reconocimiento, chicos, de las estructuras de los aminoácidos, ¿no? La clasificación, a repasar también en teoría la clasificación de los aminoácidos esenciales, no esenciales, ¿no? Eso es importante, ¿ya? 16, entonces, la alternativa dada. Tenemos las dos estructuras, la asparagina y la glutamina. Son aminoácidos no esenciales. El nombre sistemático de la asparagina es el ácido 2S2-amino-3-carbamoil propanoico. ¿Ok? Y de la glutamina es el ácido 2S2-amino-4-carbamoil butanoico. Entonces aquí lo que tenemos que observar es cuál corresponde a dicha estructura, cuál es el nombre. ¿En qué nos vamos a basar? Miren aquí. Este es el propanoico, o sea que la cadena principal tiene el ácido carboxílico que estamos viendo acá. Estos son los ácidos carboxílicos. Y para esta estructura es una cadena de 3. Si contamos los carbonos, sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y esto sería esta estructura, ¿no? La glutamina. Nombre sistemático de la asparagina es el ácido 2-amino-3-carbamoil propanoico. Y de la glutamina es el ácido 2-amino-4-carbamoil butanoico. Entonces aquí está el but de 4. Esto corresponde a la glutamina. Y la estructura del ácido carboxílico de 3 sería 1, 2 y 3. Eso corresponde a la asparagina. Bien, ahora dice, la glutamina es polar y no tiene carga eléctrica. Nos pide marcar cuál sería la alternativa incorrecta en relación a la estructura de estos aminoácidos. La asparagina tiene 6 pares de electrones sin compartir en los oxígenos. Aquí tenemos el oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno tiene 6 pares de electrones, 6 electrones de valencia, ¿no? Y aquí estaría utilizando 2, por lo tanto un par y el otro par estarían aquí. De la misma forma en el carboxílico, aquí sería de esta manera, y en este grupo H de la misma forma, ¿no? Ahí estaría de esa manera, acá. Ya que cuando se tiene un enlace de tipo OH, por ejemplo, de esta manera, los pares de electrones están aquí. Entonces, por cada átomo de oxígeno se puede ver que hay 1 y 2 pares de electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Tiene 6 pares de electrones sin compartir en los átomos de oxígeno? Sí, eso sería verdadero. Letra B. ¿Los grupos aminos de ambos aminoácidos pueden ser protonados? Claro. Los grupos aminos, al ser estructuras del nitrógeno con el hidrógeno, esos hidrógenos pueden ser sustituidos por grupos alquiles. Pueden venir metil, etil, propil, y por lo tanto eso sería también verdadero, ¿no? El grupo carbamoilo tiene mayor jerarquía que el grupo carboxílico. No, ya hemos dicho, ese grupo carbamoilo, ¿no?, que serían estos de aquí, no tienen mayor jerarquía, porque recuerden que observando la jerarquía de los grupos funcionales, el que tiene siempre mayor jerarquía es el carboxílico. Así que este enunciado sería falso. Se observa 3
carbonos sp3 en la glutamina. El carbono, cuando tiene 4 enlaces simples, sabemos que tendría una hibridación de tipo S, hibridación P1, hibridación P2 e hibridación P3. Entonces, al tener un carbono con 4 enlaces simples, se dice que ese carbono tiene hibridación de tipo sp3. En la glutamina tenemos 4 átomos de carbono que están observando, de los cuales este carbono tiene los 4 enlaces simples. Profesora, solo veo 2, claro, 2 que están asociados al carbono. Los otros que no ves, recuerda que son enlazados con el hidrógeno. Lo mismo aquí. Por lo tanto, aquí también tenemos 3 y estaría faltando el hidrógeno. Estos 3 carbonos tienen enlaces simples, así que presentan hibridación de tipo sp3. Entonces la glutamina sí tiene 3 carbonos con esa hibridación. Y este carbono de aquí no, porque este carbono al tener el doble enlace presenta hibridación de tipo sp2. ¿Ok? Entonces la primera parte sí es correcto. Y dice 2 en la asparagina. La asparagina aquí tiene el carbono, esto es sp2 por el carbonilo, y los 2 carbonos que están aquí, estos sí tendrían hibridación de tipo sp3, ¿no? ¿Y cuántos serían? Solo 2. Por lo tanto, ese enunciado también sería verdadero, ¿ya? ¿Ambos son alfa aminoácidos que nuestro cuerpo puede sintetizar? Sí. Como podemos ver aquí en las estructuras, estos aminoácidos van a ser de tipo alfa y por lo tanto eso es verdadero. Como nos estaban preguntando por lo incorrecto correspondería a la letra C, ¿ya? La alternativa casa. 8. El cianidina, ¿no? El cianidina 3-glucósido es uno de los antocianinas. Más comunes en el arroz negro, el frijol negro, la papa morada y muchas bayas de colores. La peonidina de 3 o glucosídico es la antocianina, ¿no? Se encuentra en frutas y bayas incluyendo uvas rojas, cebollas rojas y maíz morado. Ambos exhiben un color rojo-naranja a 504 y 506 nanómetros respectivamente, siendo el primero el más abundante en el maíz morado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos están preguntando aquí? No hay pregunta. A ver, ¿qué dicen los enunciados? ¿Ambos son solubles en agua y alcohol? Sí, eso va a ser correcto. ¿Son sensibles al cambio de color por el pH? Sí, el carbohidrato unido a ellos es la glucosa. Sí, allá. Entonces deben estar pidiendo lo incorrecto, ¿ya? Entonces, estas estructuras, que son las antocianinas, ¿no? Como pueden observar, tienen muchos grupos hidroxilos. Y los grupos hidroxilos son los que les dan característica polar a las sustancias, ¿no? Y al ser polar quiere decir que van a tener afinidad con el agua. Así que sí, ambas estructuras por ser polihidroxilados, por tener muchos grupos OH, van a ser solubles en agua y alcohol de 70, ¿no? Eso sería verdadero. Propiedades, teoría de las fuerzas intermoleculares. ¿Son sensibles al cambio de color por el pH? Sí, como son grupos OH, entonces al variar el pH esos grupos van a verse afectados, ionizados y eso va a hacer que puede cambiar
el color de acuerdo al indicadores, ¿no?, que existen cuando va variando ese pH de una sustancia. Eso es correcto, ¿no? ¿Se acuerdan de los ácidos con la fenoltaleína, las bases con la fenoltaleína, ¿no? Uno marca la base, por ejemplo, rojo grosella por los grupos OH que presentan, mientras que los ácidos no. Entonces, justamente al tener estas propiedades va a hacer que sí se vea alterado el color, ¿no? El carbohidrato unido a ellos es la glucosa. Sí, estamos viendo aquí la estructura de la glucosa. Esto sería correcto, es verdadero. El sustituyente metoxi está en la posición 3. A ver, observamos aquí en la estructura, en la posición 3, tenemos aquí, en la 3 nos dice que está el sustituyente glucoxi, ¿no? El glucosido. Entonces no tenemos aquí en la posición 3 al metoxi, ¿no? Entonces eso sería falso. Aquí estamos viendo esa posición 3, no está presente ese metoxi. Igual de la misma forma aquí, posición 3, no tenemos esa estructura, ¿no? Eso, el metoxi lo encontramos en una estructura derivada interna de ese anillo de benceno. Así que esto sería falso. Y por ser una estructura polifenólica, tienen actividades antioxidantes. Sí, eso es correcto. Propiedades de los flavonoides, de las antocianinas, ¿no? Por ser polifenólicas, que quiere decir que tienen el anillo de benceno con ese grupo OH. Entonces todo esto le va a conferir, le va a dar esas propiedades antioxidantes, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces aquí en la 18 la respuesta sería la alternativa dado, ¿no? Que sería marcarlo incorrecto.